Buenos días, nuestro grupo está conformado por Camila Hoyos, Natalia López y Mariana López. Y hoy les vamos a hablar acerca de la educación en Colombia. Marco legal, Ministerio de Educación. En este vamos a ver dos decretos y dos leyes. Decreto de la Ley 2277 de 1979. Decreto 709 de 1996. La Ley 30 de 1992. Y Ley 115 de 1994. En la Constitución de Colombia encontramos el artículo 67, que nos dice: la educación formará al colombiano en el respeto de los derechos humanos, a la paz y la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural y científico-tecnológico, para la protección del medio ambiente. Y también nos encontramos el artículo 68, que nos dice: los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida índole, ética y pedagogía. La ley garantiza la profesionalización y la dignidad de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a la formación que respete y desarrolle su dignidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con la capacidad excepcionales. Su obligación especial del Estado. Decreto Ley 2277 de 1979, por el cual se adopta normas sobre el ejercicio de profesión docente. Capítulo 1. Definición y contenido de aplicación. Artículo 1. Definición. Regula las reglas, condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, acceso y retiro de las personas que desempeñan. Artículo 2. Profesión docente. Las personas que ejercen la profesión docente se denominan generalmente educadores. Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales o no oficiales de educación en los distintos niveles que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición de los docentes que ejerce funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educado y educación especial, de analfabetas de adultos y además las actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine el reglamento ejecutado. En el artículo 5, nombramientos, solo podrá ser nombrado para ejercer la docencia quienes posean títulos de docentes o acrediten ser inscritos en el escalafón de docentes. En los niveles del Sistema Educativo Nacional encontramos para el nivel preescolar peritos o expertos en educación, técnicos o tecnólogos en educación con especialización en este nivel. Bachilleres pedagógicos licenciados en ciencias de educación con especialización o con posgrado en este nivel. Capítulo 3. Escalafón Nacional Docente. Artículo 14. Clases de juntas. A cargo está la Junta Nacional, con sede en la capital de la República, y las juntas seccionales, con sede en cada una de las capitales del departamento. Intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá.
El funcionamiento interno de las juntas será reglamentado por el Gobierno Nacional. Artículo 15. Junta Nacional. Esta la integra: 1. El Ministro de Educación Nacional o su delegado. 2. El jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación. 3. Director General de la Capacitación y Perfeccionamiento del Docente. Currículos y medios educativos del Ministerio de Educación Nacional. 4. Director General de Administración e Inspección Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Artículo 16. Funciones de la Junta Nacional. Esta cumplirá las siguientes funciones. 1. Resolver los recursos de planteles interpuestos ante la Junta Sesional del escalafón contra las prioridades que demanda. 1. Resuelve los recursos de plantación interpuestos ante la Junta Sesional de escalafón contra las providencias que más adelante se determinan. 2. Asesores y vigilancia de funcionamiento de las juntas sesionales de escalafón. Artículo 17. Juntas departamentales. Esta la integra: 1. El gobierno del departamento del alcalde de Bogotá. 2. El delegado del Ministerio de Educación Nacional. 3. Supervisor de educación en ejercicio o el gobernador o el alcalde de Bogotá. 4 y 5. 2 representantes del magistrado. 6. Un representante de la Asociación de Establecimientos Educativos No Oficiales con personería judicial. Artículo 18. Junta de la Intendencia o la Comisaría. Estas la integran: 1. Intendente o comisario, quien representaría o sería su delegado. 2. Delegado del Ministerio de Educación Nacional. Y artículo 19. Funciones de la Junta Sesional. Corresponde a las juntas sesionales de escalafones de estudio. Tramitación y resolución de las solicitudes de inscripción, acceso y reinscripción de escalafón. Artículo 44. Deberes de los estudiantes. 1. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia. 2. Inculcar a los educados el amor y los valores históricos y culturales de la nación y el respeto a los símbolos patrios. 3. Desempeñar con soluciones y eficiencia las funciones de su cargo. 4. Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad del propósito. Y por último, cumplir las normas, cumplir la jornada laboral. Artículo 45. Prohibiciones. A los docentes se les está prohibido abandonar o suspender sus labores injustificadamente o sin autorización previa. Artículo 46. Causales de mala conducta. 1. La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o intoxicamiento. 2. Aberraciones sexuales. 3. Malversación de fondos y de bienes escolares o cooperativas. 4. El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos. 5. La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educadores. Decreto 709 de 1996, por el cual se establece el Reglamento General para el desarrollo de programas de formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional. En el capítulo 2 encontramos los programas de formación de educadores. Artículo 6. La formación de posgrado está dirigida al perfeccionamiento científico e investigativo de los educadores a nivel de especialización, maestría, doctorado, posgrado en educación. Este deben las universidades. Artículo 7. La formación permanente o en servicio está dirigida a la actualización y al mejoramiento profesional de los educadores vinculados al servicio público educativo. Los programas están relacionados con áreas de formación de los docentes, constituida
complementación pedagógica, investigativa y disciplinaria y facilitará la construcción y ejecución de proyectos educativos. Estos programas estarán válidos para el otorgamiento de créditos exigidos como requisitos de capacitación para el ingreso y el acceso en el escalafón de nacional de docentes. Artículo 8. Todos los programas de formación de educadores se estructuran teniendo en cuenta en especial el desarrollo armónico de los siguientes campos. 1. Formación pedagógica que proporciona los fundamentos para el desarrollo y los procesos cualificados, integrales y enseñanza y aprendizaje, debidamente orientados y acordes con la expectativa social, cultural, colectiva, ambiental, familiar y sociedad. 2. Formación disciplinar específica en un área del conocimiento que lleva a la profundización en un saber o disciplina determinada en la gestión de la educación. 3. Formación científica e investigativa que brinda los fundamentos y la práctica para la comprensión y aplicación científica del saber y capacidad para innovar e investigar en el campo pedagógico. 4. Formación deontológica y valores humanos que promuevan la idoneidad y ética del educado, de manera que tal pueda contribuir efectivamente a los educados, a la construcción permanente de nivel de conciencia, tolerancia, responsabilidad y democracia. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación. En el artículo 1, el objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia, de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter de servicio público. En el artículo 2, que habla sobre el servicio educativo, dice que comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales, estatales o privadas, con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. Artículo 4. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la nación y de las entidades territoriales garantizar su cubrimiento. El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y de la acción. Especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines. 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 2. La formación en el respeto a la vida, a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 7. El acceso a la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación. 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. Y 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. Artículo 6. Comunidad educativa. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo. Artículo 7. La familia. A la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde a matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional. B. Participar en las asociaciones de padres de familia. C. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos y sobre la marcha de la institución educativa. Y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento. D. Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos. E. Participar en el consejo directivo, asociaciones o comités para velar por la adecuada prestación del servicio educativo. F. Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos. Y G. Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. Artículo 8. La sociedad. La sociedad es responsable de la educación junto con la familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia y la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. La sociedad participará con el fin de a. Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de toda la nación. B. Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la educación. C. Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e instituciones responsables de su prestación. D. Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas. E. Fomentar instituciones de apoyo a la educación. Y por último, F. Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Artículo 10. Definición de la educación formal.
Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular del ciclo lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. Artículo 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente ley se organizará en 3 niveles. A. El preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio. B. La educación básica, con una duración de 9 grados que se desarrollará en 2 ciclos. La educación básica primaria de 5 grados y la educación básica secundaria de 4 grados. Y la educación media, con una duración de 2 grados. La educación formal en sus distintos niveles tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores ante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal, es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir con a. El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. B. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. C. La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política. D. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad y la confraternidad y el cooperativismo, en general, la formación en los valores humanos. Y E. La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. Artículo 15. Definición de la educación preescolar. La educación preescolar corresponde a la ofrecida a los niños para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógica y recreativa. Artículo 17. Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo, un grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de 6 años de edad. En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se generalizará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan primer grado de básica, en un plazo de 5 años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, sin perjuicio de los grados existentes en las instituciones educativas que ofrezcan más de un grado de preescolar. Bueno, ahora les voy a hablar del artículo 19, que habla de la educación básica, su definición y la duración. La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria. Comprende 9 grados y se estructurará en torno a un currículum, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. En el artículo 23 nos hablan sobre las áreas obligatorias y fundamentales, que son ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, educación artística, educación ética y en valores humanos, educación física, recreación y deportes, educación religiosa, humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, matemáticas, tecnología e informática. Artículo 26. Servicio especial de educación laboral. El estudiante que haya cursado o validado todos los grados de la educación básica podrá acceder al servicio especial de educación laboral, proporcionado por instituciones educativas o instituciones de capacitación laboral, en donde podrá obtener el título en el arte u oficio o el certificado correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a la organización y funcionamiento de este servicio, que será prestado por el Estado y por los particulares. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el sector productivo, establecerá un sistema de información y orientación profesional y ocupacional que contribuya a la racionalización en la formación de los recursos humanos, según los requerimientos del desarrollo nacional y regional. Educación media. Artículo 27. Duración y finalidad de esta.
La educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende 2 grados, el 10º y el 11º. Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo. Bueno, en el artículo 28, hablando del carácter de la educación media, esta tendrá el carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller y que habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras. En el artículo 29 nos hablan de la educación media académica. Esta permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior. En el artículo 32 nos habla de la educación media técnica. Esta prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios y para continuación en la educación superior. Pasando al artículo 35, que habla sobre la articulación con la educación superior, nos dice que al nivel de la educación media se sigue el nivel de la educación superior, el cual se regula por la Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se clasifica así: instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y, por último, las universidades. Artículo 36. Definición de educación no formal. La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de esta ley. Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales, etc. Artículo 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dicho educando. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente. En el artículo 50 nos habla de la definición de la educación para adultos. Es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor, al aceptar regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen cumplir y completar su formación o validar sus estudios. El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a distancia y semipresencial para los adultos. El artículo 51 nos habla de los objetivos específicos de esta. A. Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos. B. Erradicar el analfabetismo. C. Actualizar los conocimientos según el nivel de educación. Y D. Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria. Artículo 55. Definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos, la que se ofrece a grupos o comunidades que se integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. Artículo 56. Los principios y fines. Los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. Organización para la prestación del servicio educativo. Normas generales, artículo 72, Plan Nacional de Desarrollo Educativo.
El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada 10 años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales del desarrollo. Artículo 80. Evaluación de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un sistema nacional de evaluación de la educación que opere en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo. El sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio. Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo para mejorar los procesos y la prestación del servicio. Aquellas cuyas deficiencias se deriven de factores internos que impliquen negligencia o irresponsabilidad darán lugar a sanciones por parte de la autoridad administrativa competente. Artículo 81. Exámenes periódicos. Además de la evaluación anual de carácter institucional a que se refiere el artículo 84 de la presente ley, los educadores presentarán un examen de idoneidad académica en el área de su especialidad docente y de actualización pedagógica y profesional cada 6 años, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. El educador que no obtenga el puntaje requerido en el examen tendrá la oportunidad de presentar un nuevo examen. Si presentado este segundo examen en tiempo máximo de un año no tiene el puntaje exigido, el educador incurrirá en el causal de ineficiencia profesional y será sancionado de conformidad con el estatuto docente. Hola, yo les voy a hablar de la normatividad de la educación, de la normatividad de la educación inclusiva y de la normatividad de la educación virtual o en línea. En la normatividad de la educación. La Constitución Nacional del 91, en el capítulo 1, trata sobre los derechos fundamentales, en los artículos 41 y 67 al 72. Nos hablan de los derechos y los deberes sobre la educación. Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. Es quizás la norma de mayor contenido para orientar los procesos educativos y presentaciones del servicio en el desarrollo de la Constitución Nacional. Define los fines de la educación y el tipo de ser humano que es objetivo en la educación colombiana. Los objetivos de aprendizaje en cada uno de los niveles y ciclos de la educación formal. La educación de adultos y en general las pautas sobre los establecimientos educativos en relación con el círculo. El plan de estudios, el calendario escolar y el proyecto educativo institucional, entre otros. Decreto 1075 de 2015. Decreto reglamentario único del sector educación, por la cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. Esta es obligatoria, consulta por la parte de los operadores de los modelos educativos flexibles de la educación básica secundaria y media que admiten estudiantes adultos. En ella se encuentran orientaciones sobre el plan de adultos, flexibilidad de horarios, modalidades del servicio, institucionalización, entre otros. Normatividad de la educación inclusiva. ¿Qué es la educación inclusiva? Es un proceso permanente que reconoce y valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación.
en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza en el marco de los derechos humanos los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. El 27 de agosto del 2017 fue expedido el Decreto 1421 del 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Esta educación inclusiva tiene como meta lograr que todos los estudiantes se les pueda garantizar una educación de calidad. Bueno, ¿y qué es la educación virtual? Esta es también llamada como educación en línea. Esta tiene espacios de enseñanzas y aprendizajes. La educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación y aprendizaje. La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia. Implica nuevas visiones de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas. No se trata simplemente de una formación singular, ya que ésta llega a distintos lugares. ¿Qué es la educación a distancia? Esta apareció en el contexto social como una solución a los problemas de cobertura y calidad que aquejaban a un número elevado de personas, quienes deseaban beneficiarse de los avances pedagógicos, científicos y tecnológicos que habían alcanzado ciertas instituciones, pero que eran inasequibles por la ubicación geográfica o bien por los elevados costos que implicaba un desplazamiento frecuente a sus sedes. En la educación virtual o de educación en línea se tienen 3 generaciones por las cuales ha pasado esta educación. La primera generación se caracteriza por la utilización de una sola tecnología y la poca comunicación entre el profesor y el estudiante. El estudiante realiza el trabajo en solitario y envía las tareas y presenta exámenes en fechas señaladas con anterioridad. En este se recibían materiales impresos para el estudiante. En la segunda generación se introdujeron las tecnologías de mayor posibilidad de interacción entre el docente y el estudiante. En este se recibía cassettes y audios o videos o programas radiales y cuentan con el apoyo del tutor que se puede conectar por correo o por teléfono personalmente en las visitas esporádicas que se hacen en la sede educativa. En algunos casos, cada sede tiene un tutor de planta para apoyar a los estudiantes. En la tercera generación, a distancia, se caracteriza por la utilización de tecnologías más sofisticadas y por la interpretación directa entre el profesor del curso y sus alumnos. El profesor interactúa personalmente con los estudiantes para orientar los procesos de aprendizaje y resolver en cualquier momento las inquietudes y de manera mucho más rápida. Lo que se pretende con este tipo de educación es que se convierta en una forma real y de calidad para muchos colombianos que puedan encontrar en ella un espacio para formarse. ¿Qué se puede hacer para lograr esta meta? El decreto comprende los retos de cada uno de los responsables. El Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación, establecimientos educativos, familias, estudiantes, y por eso ha planteado la implementación progresiva, que nos permite contar con su total implementación en el 2022. Cada Secretaría de Educación de las entidades territoriales certificadas en educación en el país debido a elaborar un plan progresivo de implementación en el cual identifique la situación actual de la población con discapacidad que tiene, dependiente por incluir en el sistema, la que está matriculada y con base en ello definir sus prioridades al primer año, es decir, los avances que se podrán para el 2018. Decreto 2247 de 1997, por el cual se establecen normas relativas a la presentación del servicio educativo del nivel preescolar. Esta forma, junto a los lineamientos pedagógicos de la educación preescolar, ofrece orientaciones para la implementación del modelo de preescolar, escolarizado y no escolarizado, en los establecimientos educativos. Decreto 1290 del 2009. Evaluación y promoción.
Este determina los componentes del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, dentro de los cuales se cuentan las estrategias flexibles que determinan las pautas para la evaluación, promoción, informes y certificación de los estudiantes de los modelos. Este proceso se verifica con la articulación al PEI.